Bienvenido a este espacio que hemos llamado el Honorable Consejo de Hombres, el Purgatorio. Este no es un espacio para venir a compadecernos, pero tampoco para juzgarnos con frialdad. Le llamamos el Purgatorio porque este es el lugar exacto al que vienes a purgar tu sistema de creencias. Aquí vinimos a dejar morir al hombre que fuiste para dar paso al hombre que estás destinado a ser. Es el espacio para arrojar al fuego tus debilidades, tus dependencias, tus distorsiones cognitivas y esos miedos heredados que no te dejan avanzar. Aquí analizamos los casos desde la raíz, combinando la sabiduría desde la psicología con herramientas reales, pero habladas de hombre a hombre, con lenguaje de lodo, de alguien que ya estuvo ahí abajo y sabe exactamente cómo se siente tocar fondo. Nuestra promesa es simple, una opinión inquebrantable, honesta, pero profundamente empática. Queremos darte la perspectiva que tus ojos, nublados por la crisis, hoy no te permiten ver. Queremos ser ese pequeño empujón que necesitas para darte cuenta de una verdad fundamental. El abismo no es tan profundo ni tan terrorífico como tu mente te quiere hacer creer. Si estás listo para dejar de esconderte detrás de las excusas, el orgullo o el aislamiento, bienvenido, toma asiento, la reconstrucción comienza hoy. Vamos a analizar el día de hoy un caso que por obvias razones vamos a estar omitiendo los nombres, pero probablemente utilicemos nombres genéricos como Juan, como Pedro. Al final de cuentas, lo importante es siempre el mensaje que muchos de nuestros hermanos hombres están viviendo día con día y que quizás tú también que estás escuchando este video también lo estés viviendo. Y como lo dijimos al inicio, aquí no vamos a juzgarte, tampoco te vamos a dar un consejo genérico, lo vamos a hacer desde una perspectiva de alguien que ya estuvo en el fondo y que pudo salir adelante. Bien, vamos a comenzar con el mensaje que dice lo siguiente. Hace 2 meses empecé un camino muy doloroso. Las decisiones de mi vida me llegaron a pasar factura y no quería admitirlo. Pero creo que hoy me doy cuenta de que sufro una depresión bien profunda, que he estado cargando en silencio. Durante el día quiero ser funcional y tratar de hacer mi mejor esfuerzo. En mi trabajo, en mi casa, con las personas que me rodean. Pero en las noches o cuando estoy solo, simplemente siento que no merezco lo que tengo. Y pienso cómo terminar el camino. Me detengo por mi familia, pero no puedo evitar sentir eso al final. Y cierra con 2 preguntas. ¿Han pasado cosas así? ¿Cómo lo supero? Si bien este mensaje lo vimos en la red de Facebook, que precisamente se llama el Honorable Consejo de Hombres, y hay múltiples y variadas comentarios, tanto positivos como negativos como neutros. Lo importante es la empatía, porque precisamente como hombres buscamos ese refugio, ese lugar donde por lo menos necesitamos a alguien que nos escuche. Y algo muy importante que te debo aclarar y va a ser el disclaimer de este canal, que va a ser nuestra nota de hermandad, es que el análisis y las herramientas que vamos a presentarte están basadas en la psicología, en el psicoanálisis y sobre todo en la experiencia personal de haber transitado el camino de la reconstrucción interior. Esto no sustituye bajo ninguna circunstancia la terapia médica o la psicología profesional. Si estás atravesando una crisis severa, te sugiero y te aliento a buscar el acompañamiento de un experto calificado. Bien, una vez que hemos hecho este disclaimer, esto hay que tomarlo como un diálogo entre amigos. Si estás solo y no quieres hablar o no tienes con quién hablar, este es un espacio donde te podemos escuchar o puedes escuchar estas experiencias, estas perspectivas y sobre todo estas experiencias y cómo podemos abordarlo, porque quizás muchas veces eso es lo que nos falta, escuchar una perspectiva diferente de lo que estamos viviendo. Y bueno, para empezar, pues bienvenido al purgatorio. Bienvenido, hermano. Primero que nada hay que levantar la mirada porque
Justamente el hecho de que hoy estés admitiendo este peso en voz alta significa que tu mecanismo de negación, en este caso de tu ego, está empezando a colapsar. Y ese es el primer paso real hacia una reconstrucción. Sé perfectamente lo que es desgastarse la vida entera intentando sostener esa máscara de hombre funcional y de proveedor durante el día, y cómo terminamos colapsando en la oscuridad o en la soledad, sobre todo aplastado por ese peso de las malas decisiones que hemos tomado en situaciones pasadas y el vacío que nos susurra muchas veces que no merecemos lo que tenemos o lo que estamos haciendo, o que no vale nada, que no tiene caso. Sí, a todos nos ha pasado, mucho nos está pasando, y al igual que tú, muchos hombres viven ese mismo sentimiento. Muchos hemos estado en esa misma esquina de la cama, sentados perdidos en la silla, en la sala o incluso dentro de nuestro coche antes de entrar a casa. Si sentimos que frenar, que terminar es la única salida, y cuando esos pensamientos nos abordan la mente, nos consumen, lo único que nos detiene es el escudo de la familia. Nos detenemos por ellos. Pero aquí hay algo muy cierto que tengo que decirte de hombre a hombre, y desde el mismo lugar donde tú estás ahorita, en el cual yo también estuve, es que la mente nos está mintiendo, la mente está jugando con nosotros. Y este abismo, esta sensación que tú sientes, no es tan profundo ni es tan negro como la mente, como el cansancio lo pinta. No estés roto de una manera que no pueda ser irreversible. No hay cosa que no se pueda solucionar. Lo único que está pasando es que estás exhausto de cargar un personaje que ya no puede más. Así que te invito a que es hora de dejar caer esa armadura y vamos a purgar el sistema. De eso se trata el purgatorio. Purgar el sistema, purgar las creencias, ver desde una perspectiva diferente qué de repente es lo que nos está pasando y por qué nos sentimos así. Lo primero que tenemos que entender nuevamente es que cuando estamos en ese punto de soledad o en la noche es porque nuestro sistema se está colapsando. Demandamos o requerimos demasiada energía cognitiva para sostener esa máscara del todo está bien, todo lo puedo. Tengo que ser el mejor, tengo que ser el proveedor, tengo que mostrar mi mejor cara. Eso demanda demasiada energía cognitiva. Y lo único que nos está mostrando eso, porque justo después, cuando viene la cara opuesta, cuando estás solo, cuando no hay la forma de sostener esa máscara, cuando te ves solo tú a ti mismo, vienen precisamente las consecuencias de ese desgaste. Esa sensación de no estoy haciendo lo suficiente, creo que no valgo nada, creo que no lo voy a lograr. Y viene el pensamiento de mejor doy por terminado esto. Y aquí lo único que, desde mi experiencia y desde la experiencia de muchos, porque son patrones que se repiten en básicamente todos los hombres, y eso precisamente a mí me llevó este camino de entender por qué me sentía así, y me llevó a descubrir que todas nuestras emociones, todo lo que sentimos, no son más que cargas energéticas que hemos acumulado por mucho tiempo. Y esto, si lo vemos, es como ir encontrándole nudos en el hilo, y cada nudo representa estas emociones que nos hemos guardado por mucho tiempo. Por lo tanto, aquí podemos identificar 5 nudos que inconscientemente se desatan en este proceso que estás viviendo. El primero es el castigo del super yo y del no merecimiento. Esto visto desde el análisis que Sigmund Freud
realizaba con respecto al análisis del comportamiento humano. ¿Y esto qué significa? Que precisamente estas decisiones pasadas que generan culpa es un nudo muy fuerte, es un nudo que no podemos o que no hemos identificado como esa raíz o como ese detonante de todo este colapso que de repente sientes. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Este super yo o esta instancia que está en nuestro cerebro, ese juez que juzga nuestros actos, se ha vuelto tan tiránico y te castiga con esa fantasía de que pues no mereces lo que tienes. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te está regresando a esas malas decisiones. Y es así como decir, pues lo que tienes es una consecuencia de tus actos. Y ahora sí, como dicen coloquialmente, tienes que aguantar vara. No se trata aquí de aguantar vara. Se trata de entender qué es lo que nos pasó cuando tomamos esas decisiones y verlas desde un enfoque diferente. No castigarnos con esa idea de que esas decisiones nos van a arrastrar toda la vida. Y es precisamente aquí donde el tema de la depresión funciona como un autocastigo inconsciente que se utiliza para saldar esa deuda de los errores, ¿sí? Hemos generado ese juez tan crítico hacia nosotros mismos que precisamente eso es lo que detona esta emoción o esta sensación de depresión o de no merecer lo que estamos logrando o lo que tenemos. Entonces ahí tenemos que identificar esa parte, cómo nosotros mismos nos hemos creado ese nudo en nuestra mente que se activa derivado nuevamente de sostener algo que ya no tiene valor en nosotros. Y justamente estas recomendaciones van orientadas a que tú veas dónde puedes encontrar la raíz de tu problema. Y no son más que nudos o máscaras que hemos tratado de demostrar por sentirnos valorados. Así de sencillo es esto. Otro de los nudos que podemos precisamente relacionados con el tema es justamente la máscara de la funcionalidad, que se vuelve como una especie de refugio automático, refugio robotizado. ¿Por qué? Porque te refugias cada día, cada mañana en ser funcional, en el trabajo, en la casa, porque esa es tu manera de escapar a tu crisis propia, a tu crisis personal. Nuevamente derivado de ¿qué? De ese juez interno que te está diciendo no vales nada. Entonces es una lucha a nivel cognitivo, a nivel cerebral, si lo quieres ver así, es una lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, entre ese juez propio que nos hemos impuesto, que nos está juzgando por esos errores que cometimos y que por esa razón nos sentimos menos, contra nuestra necesidad de decir, tengo que mostrarme que sí valgo. Necesito que alguien me aplauda, que reconozca ese valor que estoy haciendo por los demás. Pero ojo ahí, esa energía que tú das por los demás, tenemos que empezar a darla hacia nosotros mismos. Reconocernos que no necesitamos de la validación externa para sentirnos bien, para reconocernos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que ocurre precisamente con esta máscara? Que simplemente estamos actuando como un autómata, como un robot. ¿Por qué? Porque día con día lo hacemos para no afrontar la libertad y la responsabilidad de sanar lo que nos duele. Nos tratamos de ocupar la mayor parte para posponer el encuentro con nosotros mismos. Y esto ocurre precisamente hasta que la noche llega o hasta que tú estás solo. Entonces ahí es donde te enfrentas a ti mismo
donde nuevamente te encuentras con ese juez y donde empiezan los pensamientos de no valgo nada, siento que no estoy haciendo nada. Y nuevamente es un ciclo de todos los días. Y bueno, otro de los nudos precisamente derivado de todo este análisis, porque nuevamente así nos sentimos todos, es que hay que entender que detrás de todo esto hay un niño herido que está atrapado por una sombra. Y ese niño herido es como el impulso de querer terminar el camino, que en realidad no es un deseo real de querer morir. En realidad es un grito desesperado, precisamente de ese niño que ya no sabe cómo lidiar con el dolor. En realidad no queremos acabar con nuestra vida, ¿sabes? Queremos acabar con ese pensamiento, queremos acabar con esa emoción, queremos que eso desaparezca. Pero nuevamente la mente nos hace creer que al terminar con nuestra vida todo se va a solucionar mágicamente, cuando no es así. Y precisamente esta parte, ese niño herido, esa sombra o ego o dolor que reprimes durante el día, pues se manifiesta en la noche, cuando ya no tienes nada que te defienda, nada que te contenga. Ahí aparece nuevamente. Es el recordatorio, si lo queremos ver así, la depresión y esos pensamientos, es el recordatorio que nuestro sistema, que nuestro cuerpo nos está diciendo a nosotros mismos: hey, estás sosteniendo algo que ya no puedes. Pero sé que es difícil darnos cuenta de la situación, porque siempre lo vamos a manejar como algo externo. Y esa sensación de validación nuevamente tiene que ver con un elemento que ocurrió en tu vida, en tu niñez, que te hizo sentir que necesitabas hacer algo para que pudieran verte. Alguna acción de papá, alguna acción de mamá, quizás fue en la escuela, quizás fue con los amigos, que sentiste ese rechazo, que sentiste que te hicieron a un lado, que sentiste que no validaban tus emociones. Fue ahí donde se sembró la semilla de este juez que ahora te está juzgando. Entonces tenemos que ir a encontrar precisamente ese punto, ese lugar donde estuvo ese niño herido, por eso se le llama así, ese niño herido, ese momento en el que tú necesitaste ese abrazo, necesitaste ese cariño, necesitaste que alguien validara lo que estabas viviendo, para empezar a desenrollar cada uno de estos nudos que podemos identificar. Que si bien es de manera general, te lo vuelvo a decir, es solamente una experiencia, una opinión basada en la experiencia propia. Sé que cada uno vivimos diferentes condiciones, diferentes situaciones, pero los patrones están allí. ¿Cómo los vamos a abordar? Hay 1001 caminos. Lo importante aquí es darte cuenta nuevamente de que el abismo no es tan oscuro ni tan profundo como tu mente quiere hacértelo saber. Otro de los nudos precisamente relacionados con esto es la compensación fallida por el complejo de inferioridad, que es lo que mencionaba hace un momento. Estás atrapado intentando demostrarle al mundo exterior que puedes con todo. Una sobrecompensación para ocultar ese profundo sentimiento de inferioridad y de desvalorización interna que te provocaron esas caídas pasadas. Nuevamente tu juez te está comparando con otras personas que tú observas y dices: si yo no me hubiera equivocado en esto, estuviera como fulano, no estaría viviendo esto. Pero eso es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que hacer ese famoso cambio en nuestro mindset. Tenemos que reprogramar, recalibrar nuestro cerebro. El hecho de que una persona
tú aparentemente lo puedas ver que está bien, no sabemos en realidad si también es una máscara, como tú lo estás tratando de hacer. Y aquí precisamente algo muy importante, aparte de tener el valor de decir estoy mal, es ser brutalmente honesto con uno mismo. De decir, es cierto, ¿sabes qué? Tienes razón. Estoy desgastándome por mostrar que todo lo puedo. Pero ahora es, ¿por qué soy así? ¿Dónde está la raíz del por qué tengo que sentirme de esa manera, o por qué tengo que entregar toda mi energía para al final de la noche quedarme sin nada y que sea mi mente la que me esté autocastigando? Y ese es otro nudo, precisamente esa falta o esa sobrecompensación de que podemos con todo, o de querer demostrarle al mundo que podemos con todo. Hay que ser sinceros, no podemos con todo. Y otro de los nudos precisamente relacionado con el anterior es precisamente esa posición y esa falta de reparación. ¿Esto qué significa? Esto significa que estamos, si lo quieres ver, estamos dividiendo nuestra historia básicamente en dos. Estamos divididos, como digamos, entre la espada y la pared, de una manera muy rígida. Nuestras malas decisiones automáticamente nos convierten en malos o en no merecedor. Y eso significa que no hemos entrado a la otra posición, que es la posición de la reparación. ¿Por qué? Porque precisamente ese juez en nuestra mente todo el tiempo nos está recordando: no te lo mereces porque hiciste esto, no te lo mereces porque hiciste esto. Y puede ser que por ahí esté el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros papás, incluso nosotros ahora como papás, lo hemos aplicado con nuestros hijos. Oye, papá, cómprame una pizza. No, no te la mereces porque no hiciste tu tarea, porque sacaste malas calificaciones. Puede ser, como te digo, puede ser. Aquí es cuestión de percepción, y más adelante te voy a dar unas herramientas, te voy a compartir unas herramientas que yo apliqué que nos pueden ayudar a ir encontrando ese rastro de migajas que nos van a ayudar a reconstruirnos. Y precisamente para terminar con este nudo, en este último nudo entiendes que puedes haber cometido errores, pero sin la necesidad de destruir tu existencia entera como un castigo. Recuerda, somos seres humanos, no somos perfectos. Y aunque tú creas que alguien pueda parecer que vive feliz, puede ser que esté viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo. Recuerda, todos son máscaras. Sostenemos, queremos aparentar algo que no somos. Y bueno, una vez que ya, como te digo, de manera general podemos identificar algunos nudos, si tú quieres profundizar más en esto, mi recomendación, como al principio, es ir a terapia, porque alguien con más expertise te va a llevar de la mano a encontrar esos patrones. Aquí es una charla entre amigos, desde alguien que ya pasó, alguien que leyó tu caso y alguien que te quiere dar un consejo para decirte que sí puedes salir adelante. Y que precisamente nosotros tenemos una, si lo quieres ver, una caja de herramientas de autosanación que podemos empezar a aplicar hoy mismo. Y que podemos empezar a aplicar para desactivar esa bomba de tiempo mental que se activa todas las noches, que se activa cuando estás solo, que se activa mientras manejas, que se activa mientras vas a tu trabajo. Y aquí es donde te voy a sugerir 2 ejercicios que en lo personal a mí me funcionaron. El primer ejercicio yo le llamé la silla del observador. Esto fue simplemente experiencia propia. Yo documenté todo mi proceso
porque en algún momento cuando, como tú, también tuve ese pensamiento de decir hasta aquí, justo cuando yo iba a tomar la decisión de hasta aquí, pues no pude hacerla y me sentí peor porque dije, ay, hasta para esto soy pendejo, perdón por la palabra. Pero después de analizar o de procesar eso de que hasta para esto soy pendejo, fue de decir, bueno, déjale, busco el por qué me estoy sintiendo así. Y lo hice así porque, bueno, yo en lo personal tuve una formación como ingeniero, entonces siempre me ha gustado buscar las causas raíces. Y dije, todo lo que yo estoy aplicando, vamos al nuevo punto, todo lo que yo doy hacia los demás, hacia el exterior, hacia la empresa en la que trabajo, donde estoy, me pagan por resolver problemas, ¿por qué no aplicarlo a mí mismo? Y fue ahí donde tomé la decisión, así como en todo mi trabajo, de documentar cada una de las situaciones que estaba viviendo. Cuando lloraba, por qué lloraba, dónde me dolía, qué pasaba, por qué sentía ese nudo en la garganta, qué patrones había que recurrían. Y todo eso me fue llevando precisamente a encontrar. Cabe mencionar que esto lo empecé por voluntad propia, después quizás como tú lo estés pensando en este momento, de decir, no necesito ir al psicólogo, yo te voy a decir, yo pensaba igual y al final te voy a decir si es necesario, porque nos permiten precisamente hablar. Yo en su momento me costó mucho hablar con la familia, con mi círculo, sobre cómo me sentía, y al final ocurrió lo que siempre temí, que me juzgaron, pero no pasa nada, aquí seguimos. Entonces el miedo a que me juzgaran era lo que me detenía, el poder exponerme como una persona que necesitaba ayuda. Y al final ese mayor miedo se materializó. Terminé perdiendo todo lo que trataba de sostener. Entonces llegó ese momento en el fondo donde dije que se destruye lo que se tenga que destruir. A partir de aquí me voy a empezar a reconstruir. Y es cierto, lo que yo esperaba como apoyo emocional, como apoyo, no lo tuve. Y fue ahí donde empecé yo solo y me equivoqué, cabe mencionar, tomé muchas decisiones, así como todos las tomamos. Pero llegó un momento en que dije, sí, necesito terapia, y sin pensarlo busqué, agendé y empezamos a platicar. Cabe mencionar que también hice otro tipo de terapias, como ayahuasca, como hongos psilocibios, todo eso porque yo dije, quiero ser una persona mejor. No me voy a permitir juzgarme por mis errores o por mis decisiones del pasado. Y precisamente en todo ese proceso fue donde esta herramienta que te comparto, que yo le llamé la silla del observador, que me sirvió en los momentos de crisis nocturnas, me sirvió muchísimo. ¿Cómo vamos a aplicar esta herramienta de la silla del observador? Cuando tú te quedes solo y empieces ese ataque de culpa o esas ideas de terminar con el camino, busca un lugar tranquilo. Siéntate en una silla, si no hay una silla, en unas piedras, en una caja, en lo que tú encuentres, pero siéntate. Ponte cómodo, cierra tus ojos y ponle atención a tu cuerpo. Deja que las emociones aparezcan. Si sientes ganas de llorar, llora. Esto hazlo solo. Llora y siente tu cuerpo, donde te duele, si te duele el pecho, si te duele el corazón, si es en la garganta que te duele. Aquí yo siempre lo que hice fue cargar en una libretita y empecé a llevar una especie de diario emocional, donde hoy me dieron ganas de llorar y me senté en un puente y me dolió la garganta. Así sencillo, no necesitamos dar grandes explicaciones. Y empezar a llevar ese diario me ayudó, me permitió encontrar
los patrones que detonaban el por qué me sentía así. Por eso te digo que permite que cualquier emoción que sientas, no la fuerces, déjala que salga. Cuando empieces a practicar esto, y muchas veces es difícil, aquí lo que tienes que imaginar es que te levantas, que te sales de tu cuerpo y te observas a ti mismo. Así como cuando de repente ves a otra persona, imagínate que eres tú, viéndote a ti mismo. Observa cómo estás sentado, mira tu cuerpo, tu respiración, tu emoción. Pero aquí no intentes cambiar nada ni arreglar nada, solamente observa y mentalmente di, estoy aquí contigo, te veo. Y en esa visualización también acércate y date un abrazo. Permite que ese abrazo se sienta real en tu mente y en tu cuerpo. Es difícil llevarlo al principio, sí, a mí me costó mucho, incluso como recomendación yo solo me abrazaba, cruzaba mis manos, me las ponía en mis hombros, me las apretaba así y me decía, estoy aquí contigo, te veo, te siento, te quiero como eres. Y me empezó a funcionar. Date esas palabras que necesitas escuchar en ese momento de dolor. Te amo, eres fuerte, estoy aquí contigo, todo va a estar bien. Permanece así durante algunos minutos y vas a notar que la emoción empieza a cambiar su intensidad y llega el momento en el que se va. Es un acto que se le llama un acto somático, un acto de transformación. Es como si fuera un hechizo, si quieres verlo de esa manera. Pero a mí me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque nuevamente yo no tenía en ese momento a quién recurrir. Tuve que recurrir a mí mismo. Y me inventé. Pues no, después leí que sí es una técnica, pero digamos en ese momento no había leído tanto que a mí me sirvió mucho. Y como te menciono, es al principio difícil hacerlo porque obviamente la mente es un caos y dices, ¿cómo me voy a salir si acá en mi mente es un caos? A mí también me pasó y lo que hice precisamente para que esto tuviera más potencia, siempre cargaba conmigo una bolsa de globos y siempre cargaba conmigo una sudadera de esas que tienen gorro. Y cuando quería aplicar este ejercicio, inflaba un globo, se lo metía en la parte del globo y lo ponía ahí y le escribía mi nombre. Y entonces, cuando empezaban los pensamientos, esa emoción de que no valgo nada, de que tengo que terminar, empezaba a ver el globo, empezaba a ver mi nombre y empezaba a hablarme a mí mismo reflejado en el globo. Y lo ponía como sentado, por eso es el ejercicio de la silla, porque me estoy observando a mí mismo, y nuevamente apuntar todo en ese diario emocional. Y la herramienta número 2 es algo que es precisamente un escaneo corporal emocional. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Dedícate al menos 5 minutos al día en este proceso. Cierra tus ojos, lleva toda tu atención al cuerpo, recorre lentamente tu estructura de la cabeza hasta los pies. Puedes hacerlo, funciona también cuando estás en la ducha. Dedícate 5 minutos, recorre con tus manos tu cabeza, tu cabello, tus orejas, todo tu cuerpo. Identifica. Muchas veces también sucede que cuando estamos en la ducha nos llega precisamente esa parte de la depresión. La ducha, el agua nos ayuda muchísimo a que se fluyan las energías. Ahí es un buen momento donde puedes aplicar los ejercicios. Identifica precisamente dónde sientes tensión, incomodidad, presión, vacío, dolor en el pecho, en el estómago, y empiezas a hacer preguntas. ¿Qué emoción está escondida en esta parte de mi cuerpo?
Hay que hacerse las preguntas, por más loco que parezca, las respuestas empiezan a llegar poco a poco. Si ya tienes la voluntad y quieres realmente empezar a reconstruirte, por más locas que te parezcan las ideas, te van a ayudar mucho. Y muy importante, la respiración. La mejor manera de poder controlar cualquier emoción es a través de la respiración. Respira profundo, haz 2 respiraciones, manténlo y sosténlo y libéralo lentamente y repítelo así varios minutos y verás cómo empieza a cambiar tu estado emocional. Posteriormente, con práctica, imagínate que esa emoción cada vez que exhalas se está liberando de ti, que ya no te pertenece. Y obviamente también van a aparecer más emociones, entonces es la manera como tenemos que permitir que se expresen, pero también que se liberen. Y bueno, estas herramientas que te comparto, que en lo personal a mí me sirvieron, obviamente con algunas otras más, ahorita te puedo dejar 2, me permitieron a mí establecerme algo que yo le llamé mi mapa de libertad. Yo dije, si soy capaz de mostrarme bien ante el mundo, ¿por qué no mostrarme bien conmigo mismo? Y me puse la meta como un mapa, una ruta de decir dónde quiero estar. ¿Qué libertad quiero para mí? Una libertad emocional, no sentirme culpable, sentirme pleno, encontrar esa paz interior. Y precisamente este mapa nos ayuda a romper esa, le vamos a llamar neurosis automática que todos los días, todas las noches nos llega. Y tenemos que aprender a ser nuevamente nuestro propio contenedor emocional. Si tienes la posibilidad y los recursos de tomar terapia, es mi mejor recomendación. Esto te lo comparto como alguien que dejó la terapia para después. No quería gastar en eso porque en ese momento estaba pasando por un proceso de divorcio, pagar abogados, pagar pensiones. Me quedaba lo mínimo para vivir, para comer y para ponerle gasolina a mi moto. Pero yo sé que hay algunos hermanos que quizás ni eso tengan. Entonces yo estuve en ese punto y dije, no tengo dinero para pagar un tratamiento. No tengo una red de apoyo. Tengo que ser yo quien tenga que salir. Así que, como te digo, aproveché lo que yo hacía por el mundo y lo empecé a aplicar a mí mismo, a leer, a consultar, para poder salir adelante. Y este mapa de libertad me ayudó a mí a ser mi propio contenedor emocional y dejar de usar el trabajo o la complacencia ajena como una anestesia. Sí, empezamos a ver que no necesitamos de eso para sentirnos bien nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto corta la ganancia secundaria. Tu mente se va a encontrar en paz de manera momentánea en la idea cuando te llegan esos pensamientos de rendirte, porque es la forma más rápida de evadir la reconstrucción. Entonces hay que identificar cómo también nos autosaboteamos, porque nos va a pasar, te va a pasar y a mí me pasó también, que dentro del proceso nuestra mente nos hace tomar nuevamente decisiones en las cuales nos autosaboteamos y hasta cierto punto volvemos a caer en lo mismo de que voy a expresar la palabra y probablemente me la corten. ¿Qué voy para esto? O sea, ni siquiera para esto sirvo, pero es parte del proceso, no hay que rendirse. También nos va a permitir aceptar de manera honestamente, brutalmente honesta, qué es lo que pasó, por qué pasó. Las facturas de la vida se pagan cambiando el comportamiento de hoy, no destruyendo el futuro. Si tú quieres sentirte que vas a pagar la factura de una mala decisión del pasado, no se hacen destruyendo tu futuro, se hace cambiando el comportamiento de hoy. Número 3,
hay que abrir el canal, ¿sale? Hay que abrirnos al mundo. Hay que mostrarnos vulnerables. Sé que es difícil, sé que el ego, sé que yo soy hombre y a mí me dijeron que los hombres no son débiles y que si soy débil soy un marica. Perdón, pero con todo el respeto de mis antecesores que también tenían ese pensamiento, muchos de ellos vivieron también, eran niños que así los trataron y desafortunadamente algunos los trataron peor que a un perro. Y lo único que conocían era eso. No tienes que llorar, tienes que ser un hombre, tienes que ser fuerte. Y eso es un patrón que viene desde antes. Desafortunadamente a los hombres así nos han educado, pero no es lo correcto. ¿Y por qué hay que abrirnos? Porque el silencio, si lo quieres ver, es el oxígeno de la depresión. Entre más solo estés, más deprimido vas a estar. Entre más... Yo creo que llega el momento en que dices, no quiero que sea noche porque es otra vez volverme a encontrar con la depresión, volver a estar en ese estado en el que no quiero estar. Entonces necesitas empezar a hablar de esto con un contenedor seguro. Este canal, esta hermandad, un amigo o un profesional, si tus finanzas te lo permiten. Si no tienes nada de eso como tu servidor, entonces tu contenedor es tu libreta. Si no tienes una libreta, que alguien te regale una hoja, que alguien te regale un lápiz, una lapicera, guárdalo, llévalo como tu diario emocional. Ese va a ser tu contenedor. Empieza a sacar esos pensamientos, transmitirlos en el papel y quemarlos. Saca todo lo que tengas que sacar, escríbelo, odio, rencor, lloré, no lloré, me sentí mal. Escríbelos y eso también es un acto que te libera. Quémalo y repítelo las veces que sean necesarias. En algún momento vas a estar mejor, en algún momento tus finanzas van a mejorar, y cuando tus finanzas mejoren y tengas la posibilidad, lejos de invertir en un Xbox, lejos de invertir en una cerveza, lejos de invertir en un vehículo, invierte en ti mismo, invierte en un psicólogo. Ve, analízate, cuídate, quiérete, ámate. Y bueno, ya para terminar con este análisis y estos consejos a este caso, te voy a proponer un reto. Si ya das gusto a los demás, te voy a proponer un reto. Le vamos a llamar despertar desde adentro. Entonces, ahora, este reto consta de 7 días. Cada noche, cuando aparezca el saboteador, cuando el saboteador de tu mente tome el control, haz estos pequeños microejercicios que te van a ayudar a quebrar precisamente ese saboteador. Día número 1. Escribe en un papel un error del pasado que te carcoma y quémalo. Di en voz alta, pagué el precio con dolor y hoy elijo la reparación, no el castigo. Así de sencillo. Ese acto te va a empezar a ayudar a quebrar a ese juez que te está autocastigando. Día número 2. Cuando llegue la noche, cuando estés solo, pasa 10 minutos en completo silencio sin celular. Observa dónde se aloja tu tristeza en tu cuerpo. Y una vez que pase eso, anótalo. Míralo de frente. Me dolió la garganta porque, es que me duele porque no puedo expresar lo que yo quiero expresar. Es algo que me pasaba a mí. Yo cuando me llegaba la emoción, se me bloqueaba la garganta. No podía sacar lo que quería decir. ¿Me costó mucho trabajo? Sí. Y ahora lo hablo con más claridad, con más soltura. Y eso ha sido precisamente el check que me ha permitido identificar que realmente estoy avanzando. Día 3, escribe 3 cosas cotidianas que si aportas a tu familia y a tu entorno diario para desafiar la idea de que no mereces estar aquí. Sí. Obsérvate y di qué aportas tú a tu familia. ¿Les estoy aportando estabilidad financiera?
tienen techo, tienen comida, tienes ya ahí 3. Por lo tanto, entonces, tu valor en ese núcleo es muy alto. Y eso te va a servir precisamente para nuevamente darle otro golpe a ese saboteador, a ese juez crítico, decir, no, espérate, yo tengo a mi familia y están bien. Aunque yo por dentro no esté bien, yo sé que la parte que me demanda mucha energía me permite sostener a mi familia. Y ve buscando qué otras cosas, te vas a dar cuenta que en realidad tu valor es muy alto. Número 4, día 4, configura una alarma a la mitad de tu jornada laboral, si lo permite. Si no lo permite, o bueno, simplemente un anuncio de que te llegue. Tú pon, si ya tienes una rutina de que digas, ¿sabes qué? Yo de 12:30 a 1 siempre tengo chance y por lo menos voy y tomo agua, pues pon una alarma. Y en ese momento, respira hondo y pregúntate, ¿estoy actuando por convicción o solo usando el trabajo como una máscara? Incluso eso lo puedes poner en tu alarma, que te recuerde. Y nuevamente, si tienes tu libreta a la mano, lo escribes, la respuesta que te llegue en ese momento, no la pienses, deja que solo salga. Día número 5, escríbete una carta de perdón a ti mismo. Si cometiste un error hace una semana, escríbesela a ese yo de hace 2 semanas. Si te acuerdas de algo que pasó en meses, escríbele una carta a tu yo de esos 2 meses, así hasta que llegues a tu yo donde tú te encuentres. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar precisamente el punto donde, si lo podemos llamar así, empieza el infierno que estás viviendo ahorita. Te vas a dar cuenta en qué momento de tu vida comenzó toda esta creencia y en ese momento esperemos que ya estés en tratamiento y si no, que tengas las herramientas y que tú mismo tengas la voluntad de afrontarlo y decir, aquí estamos y seguimos adelante. Día número 6. A veces es difícil porque el agotamiento mental es tanto que nos termina, que el cuerpo no nos responde, pero si tienes la oportunidad, haz 15 minutos de activación física intensa, corre, haz pesas, mueve algo antes de que caiga la noche. ¿Para qué? Para sacar esa energía que se va a estancar y que se va a convertir en frustración a través de vías físicas. Entonces, si tienes la oportunidad, si vas en el macrobús o en el servicio público, bájate a una estación antes, siempre y cuando no sea peligroso, y ponte la meta de decir, me voy corriendo hasta mi casa. Estos van a ser mis 15 minutos, o mis 5 minutos, o mis 10 minutos, en las que ese boom de energía extra lo voy a dar a mi cuerpo, a mí. Entonces aquí no solamente vas a reconstruir tu mente, también vas a empezar a entrenar tu cuerpo. Oye, compa, estoy gordo. No importa, tú ponte tu reto. Poco a poco lo podemos hacer. Día 7, rompe el silencio, comparte con alguien de extrema confianza, o nuevamente, si no tienes nadie que confías, o si te da pena, en algún momento tienes que externarlo, porque eso te va a ayudar precisamente a saber si realmente tienes una red de apoyo o no la tienes. Y si no la tienes, entonces plásmalo en tu diario, en tu mapa, en tu ruta. ¿Qué vas a empezar a hacer para reconstruir lo que tus decisiones fracturaron en ti? Yo sé que dices, ahorita tú lo ves muy fácil. No, yo te lo digo, yo lo leí y dije, tengo que externarlo, sobre todo con mis papás, porque para mis papás era de que, mi hijo es top. Mi hijo todo lo puede, ve dónde está, ve lo que gana, tiene su casa, tiene sus carros, tiene su familia, pero jamás supieron que su hijo tenía un hueco por dentro. Y yo leí mucho y lo mismo te digo, que recibí muchos comentarios de que no, sí, externalo, porque la familia es el apoyo,
pues toma tu familia. No pudieron entender cómo yo, el Todopoderoso, podía llegar a sentirme así. Estás mal. Le digo que no estás mal. Y ahí es donde me di cuenta de que no tenía red de apoyo para nada. Y dije, bien, este es el reto, tengo que hacerlo yo solo, pues lo vamos a afrontar solo. Si en el camino quedo porque no pude, me voy con la convicción de que hice lo mejor que pude. Y conforme fui aplicando estos ejercicios y ir sanando a esas veces que me equivoqué, fue la manera como pude comprender y encontrar la causa del por qué me sentía así, como justo tú te estás sintiendo ahora. Y en su momento, como te digo, me quedaba dinero solamente para ponerle, es más, me quedó un mes solamente 50 pesos para 15 días. Tenía que moverme, esos 50 pesos se los puse a mi moto. Y la comida, bien, gracias. Aprendí a hacer ayuno. Afortunadamente esos 50 pesos, ese día que se los eché fue una sabia decisión, porque justo donde tenía que ir, pude obtener un trabajo. Y con ese trabajo pude comer. Y gracias a eso pude empezar a salir adelante. Por eso digo, podemos salir aunque parezca que no tenemos ni un centavo, las cosas se van dando siempre y cuando tú tengas la convicción y quieras salir adelante. Así que ahí te va el empujón para que empieces a salir, hermano. Mírame bien a los ojos a través de estas letras, a través de este sonido, de este video. No tener dinero para un terapeuta privado en este momento o sentirte completamente quebrado por dentro no es una excusa válida para sentarte a esperar que la oscuridad te trague. Hay que trabajar en la mente, reclamar la vida. Eso no nos cuesta nada, no nos cuesta un centavo. Tenemos que recuperar y trabajar lo que nos pertenece. Ese miedo paralizante, esos pensamientos oscuros no son más que tu energía vital que está mal direccionada, atrapada en ese circuito de culpa. Si lo tienes, tu familia va a ser el motor más hermoso que vas a tener. Pero sobre todo, acuérdate que el motor principal eres tú. Así que hoy no te quedes, o mejor dicho, cambia ese motor, porque puedes llevarte la sorpresa como yo de que la familia que esperaba, pues no fue. Así que quédate aquí por ti. Si le demuestras al mundo que puedes, demuéstrate a ti que puedes. Porque el hombre que tomó malas decisiones no es el único hombre que habita en ti. También habita el hombre capaz de levantarse del lodo, de limpiar su nombre y de reconstruir su propio imperio interior. El primer paso para salir de este abismo requiere una sola cosa: decisión, voluntad. Decisión indomable, salvaje y absoluta de que no vas a seguir viviendo así. Así que sacúdete el polvo. La noche ya no es tu enemiga, la soledad no es tu enemiga. Es el taller donde te vas a empezar a forjar todas las noches, todos los días en que estés solo. Cámbiale el chip. Observa ese momento como el punto donde estás en la fragua, donde te estás forjando, donde estás sacando el nuevo yo. Y recuerda que el purgatorio para eso es. Vamos a purgar todo aquello que no nos deja sacar nuestra mejor versión. Ánimo, hermano, tú puedes.